Muy buenas noches. De nuevo estamos aquí transmitiendo en directo a través de Facebook con nuestro programa El Mesón de la Restauración. De nuevo aquí con todos nuestros hermanos y amigos para compartir lo que creo que va a ser una noche de bendición. Transmitiendo desde Palma de Mallorca de la Iglesia Evangélica de Filadelfia en Songoleu. Deciros que es para nosotros un gozo de nuevo estar con todos ustedes para transmitir un nuevo programa en el cual creo que hoy va a ser un programa de mucha bendición. Primeramente queremos pedir disculpas, aunque ya lo hemos hecho a través de nuestra página con un comunicado que se escribió por no haber podido el sábado pasado realizar la transmisión de radio, pues fue un problema ajeno a nuestra voluntad. Tuvimos visita en la iglesia y el hermano pues fue tomado por el Señor y se alargó el culto más de lo normal y eso fue el motivo de por qué no pudimos transmitir. Por eso os pedimos disculpas, esperemos que las próximas veces lo tengamos ya más controlado eso y podamos, aunque el culto se alargue, nosotros encerrarnos aquí y transmitir nuestro programa. Bueno, como veis tenemos hoy a mucha gente aquí. Hoy y otras que no veis que están detrás de las cámaras y otras que están incluso en la iglesia orando y preparados porque hoy el tema es un tema muy bonito, pero aparte de bonito, muy necesario y un tema para tomarlo como la magnitud que en sí tiene el tema. Hoy tenemos el tema Cristo viene ya. ¡Aleluya! Bueno, como veis, tenemos, ya sabéis, el equipo técnico que está detrás de las cámaras, nuestro hermano Antonio, Félix, nuestro hermano Franete, también tenemos hoy un ayudante que es nuestro hermano Pedro, y también tenemos ayudantes detrás que están ahí, que es nuestro hermano Quique, nuestro hermano Manolo, creo que también he podido ver nuestro hermano Mani y alguno más que está por ahí seguramente, nuestro hermano Felito que están por ahí, y después tenemos con nosotros hoy dos ministerios también, siervos del Señor de la iglesia de Songoleu, que es nuestro hermano Pedro. Buenas noches, Pedro, bienvenido. Buenas noches. Y ya lo conocen ustedes, nuestro hermano Frank. Buenas noches, Frank. Buenas noches. Y hoy tenemos como invitado especial a un hombre que está aquí, como ven. Ya no es ningún joven, es un hombre anciano y para nosotros es un orgullo poder tenerlo hoy aquí en nosotros. Es un hombre que ha dado su vida por el Evangelio. Su nombre es Francisco Jiménez, pero todo el mundo lo conoce como el hermano Cisco. Amén. Buenas noches, hermano Cisco. Buenas noches. Que el Señor le bendiga. Gracias también a todos vosotros. Bendiga al Señor. Bueno, ya le he dicho antes que no se preocupe si hay algún fallo. Ya nuestros amigos y los que siempre nos siguen saben que no somos profesionales, que a veces se nos pasa alguna y tenemos errores y fallos, pero como buenos hermanos en Cristo saben perdonarnos. Repetimos lo que tantas veces repetimos antes de empezar, dos cosas. Por favor, esto es un canal para edificación, no es ningún canal para estar contendiendo sobre temas doctrinales, no, es un canal de edificación y lo único que buscamos es hacer bien a todo el mundo, tanto a creyentes como a no creyentes, a fin de que la palabra del Señor alcance tanto al pueblo de Dios como a aquellos que todavía no han escuchado la palabra del Señor. Por lo tanto, si alguna persona pone algún comentario no grato o contencioso o con palabras deshonestas, nosotros no vamos a decir nada, simplemente ese comentario lo borraremos y a esa persona la bloquearemos. No lo tomen a mal, pero esta es la dinámica del programa y la filosofía. Nosotros no entramos en debate ni en conflictos con nadie. Si no te gusta lo que oyes y lo que ves, simplemente apáganos y no nos veas, ¿vale? Nosotros, esta es nuestra filosofía. Bueno, Cisco, antes de empezar, quisiéramos, como siempre hacemos, luego ya te haré las preguntas, orar. Vamos a orar, como es costumbre de este programa, para que todo salga bien. Y luego ya les comentaré cómo va a ir el programa de hoy. Pero antes de nada, nosotros necesitamos la intervención divina de Dios. Amén. Así que les invito a que cierren sus ojos todos los que estamos aquí y los que están detrás de las cámaras, en la medida de lo posible también cierren sus ojos, y pediría sobre todo al pueblo de Dios que nos acompañara en esta noche en esta oración. Sí. Oh Dios de la vida, Espíritu Santo, Te adoramos a ti, Jesús. te adoramos a ti, Jesús. Oh Dios, Aleluya, Santo.
Tú eres el Dios que tienes el control de todas las cosas. Amén. Padre, aunque fuéramos profesionales, dependeríamos de ti. Sí, es verdad. Aunque tuviéramos valías para realizar cosas, aún ahí seguiríamos dependiendo de ti. Amén, Señor. Padre, porque reconocemos que nada puede dar el hombre y hacer el hombre si antes tú, Señor, no se lo das. Sí, Por eso quiero confesar públicamente que este canal depende de ti. gloria a tu nombre. Quiero confesar que cada uno de los que estamos aquí hoy dependemos de ti. Aleluya. Por eso pedimos, Señor, que tu gracia, tu misericordia, tu favor, hoy se extienda a lo largo y a lo ancho, Señor, de este programa. Aleluya. Que a través de las frecuencias, de las ondas, a través, Señor, del Facebook, podamos alcanzar las almas perdidas, Amén, las amén. vidas caídas, aquellos hogares rotos, aquellas familias destrozadas, sean hoy tocadas, Dios mío, de una forma poderosa. Amén. Señor, nos cubrimos con tu sangre. Aleluya. Y Santo. también pedimos que los medios que estamos usando, Padre, que ninguno se estropee, que ningún medio falle, Señor, sino que todo salga bien. Pido en esta hora por tu siervo invitado, para que hoy tu palabra, Señor, oh Dios mío, Sí, sea una palabra poderosa. Oh, que despierte las conciencias dormidas. Oh, que levante, Dios mío, a aquellos que están caídos. Que enderece lo torcido, que restaure lo destruido, que sane lo enfermo, Señor. Aleluya, Y que santo. traiga luz al que vive en oscuridad. Amén, Padre, amén. utilízalo con poder y gloria, no solamente a él, sino a todos los hermanos que van a participar en esta noche. A cada uno de ellos, préstales tu unción, Sí, préstales los dichos de tu boca. Aleluya. Y que sea una noche, Señor, que quede marcada en las crónicas de nuestra vida cristiana, Amén. como una noche de victoria, donde el poder del enemigo retroceda, aleluya, y tu gloria, Señor, tome el lugar que se merece. Amén, Es en el amén. nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a presentar al hermano Cisco. Cisco, para nosotros, como hemos dicho, es un honor tenerte aquí. Quisiéramos hacerte unas preguntas antes de que empezáramos con el tema. Tú no eres de Mallorca, No, yo soy de Zaragoza. de Zaragoza. Arrímate un poquito más, por favor. Soy de Zaragoza. Soy de Zaragoza. Vale, quisiéramos que nos contaras cuántos años hace que conociste al Señor y cuántos años hace que empezaste a servirle como ministerio. Pues hace exactamente 46 años que estoy ministrando la palabra de Dios. Son años, ¿eh? Hace 46 años. Conocí el Evangelio en Barcelona, en el pueblo de Sabadell. Fue el hermano Juan Castro que en la presencia de Dios está porque ha partido con el Señor. Amén. Él es el que me engendró en el Evangelio. Y desde aquel momento ya empezaste a predicar la palabra. A los 3 meses de convertirme empecé a predicar la palabra. ¡Santo! ¡Aleluya! Has nombrado a un hombre de Dios que, como has dicho, que ya está en el cielo, que formaba parte de ese grupo inicial al cual Dios tomó para llevar el Evangelio a España, ¿no? El hermano Castro fue uno de los pioneros de España, que vino de Francia y empezaron a ministrar con 5 o 6 hermanos más el Evangelio en toda España. Y ahí empezó la obra evangélica Filadelfia con un llamado especial, abriendo para todas las culturas, pero sobre todo para el pueblo de etnia gitana, ¿no? Así es, fue para el pueblo de etnia gitana que empezó el Evangelio en España. Qué bien, qué bonito. ¿Cuál fue tu primera iglesia que pastoreaste? Pues mi primera iglesia que pastoreé fue la iglesia de Castelldefels, Castelldefels. Wow. en Barcelona. En Barcelona. Castelldefels. No debía ser muy grande, ¿no? No, era una iglesia pequeñita, allí comencé y después el Señor me utilizó para abrir otras iglesias cercanas, por ejemplo el Prat de Llobregat. El Prat, muy bien. Sí, estuve también, Dios me utilizó para abrir Villanueva y el Geltrú en Barcelona. Amén, amén.
y alguna otra iglesia también estuve. Dios me utilizó para abrir 3 o 4 iglesias en Barcelona. Amén. Desde muy temprana edad el Señor te llevó a despertar un deseo en ti por estudiar la palabra, por escuadriñar la Biblia, y siempre los más jóvenes recordamos, porque en un momento determinado Dios te lleva a Palma de Mallorca, Sí. ¿correcto? Sí, sí. A pastorear la iglesia madre de Palma, Amén. que en aquel entonces solamente era una iglesia, ¿no? Era una, sí. Y cuando ya tuviste pastoreando, ya te afincaste, te situaste aquí y ya te quedaste aquí con nosotros. Estuve 4 años en la iglesia de Palma, pastoreándola, y marché a Barcelona. Estuve un poco de tiempo y volví de nuevo aquí a Mallorca. Aquí en Mallorca ya te sentaste tu vida aquí con tus hijos. Sí, sí. Vale. Decía que desde muy temprana edad, Pedro, no sé si alguno lo sabréis, más Frank seguramente que sí, y los que están escuchando que te deben conocer, ¿no? Tu pasión por la palabra, por la escritura, demarcó dos partes de la Biblia cual tú, en aquel tiempo, que era un tiempo que la gente pues predicaban de Mateo y poco más, el Señor enseguida te dio una capacidad que te la dio Dios para entender un libro tan complicado como aquel entonces era Cantar de los Cantares. Amén. Así, Amén. sí, sí, Así sí. es, ¿no? Sí, sí. Así es. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en el Evangelio me decían, hay un hombre que predica de Cantar de los Cantares, que es una pasada, que es nuestro hermano Cisco, y seguidamente uno también de los libros en el que el Señor te llevó a estudiar y a coger conocimiento era Apocalipsis. Amén, sí. Así es. Precisamente es donde el Señor me ha iluminado más, en el libro de Apocalipsis, en la escatología. Qué bien. Bueno, ya conocen un poco más a nuestro invitado especial de hoy, que es nuestro hermano Cisco, y aquí, pues como ven, vuelvo a repetir, tenemos a 2 ministerios más de la palabra, que es nuestro hermano Frank y nuestro hermano Pedro, y queremos decir que hoy la temática de este programa es una temática muy gloriosa. Quiero decir a todos nuestros amigos que nos están viendo y siguiendo a través de Facebook, que hoy, aparte de nuestro hermano Cisco, y eso va a ser una sorpresa, hoy telefónicamente va a estar con nosotros para preguntarles nosotros preguntas a ellos. Va a estar nuestro hermano Fernando Navarro desde Badajoz, va a estar nuestro hermano Rafa Peralta desde Madrid, va a estar nuestro hermano Miguel Palacios desde Madrid, va a estar nuestro hermano Miguelín de Asturias, desde Asturias, va a estar nuestro hermano Jesús, el hijo de nuestro hermano Titi, desde Burgos, va a estar nuestro hermano Pepe Rubio desde Aragón, va a estar nuestro hermano Juanito Prim, que es el actual director de la escuela bíblica de aquí, va a estar nuestro hermano Juan de Murcia, y también va a estar nuestro hermano Jen, que es el actual responsable, cual todas estas cosas que hemos hecho ha pasado por el filtro de su consentimiento en el nombre de Jesús. Pero ahora, queridos hermanos, hemos orado, hemos presentado, ahora viene el momento que tanto esperábamos, que es la palabra del Señor, la cual está dentro de la temática Cristo viene ya. Así que ahora pediría máxima atención. Todos aquellos que después tengan alguna pregunta o también alguna petición por qué orar, hay hermanos afuera que van a tomar los apuntes y las peticiones más relevantes y las preguntas más relevantes se las pasarán a nuestro hermano Pedro y a nuestro hermano Frank. Ellos las examinarán y las que vean ellos que se pueden traer, ellos los van a decir con el micro. Mira, una persona pregunta tal. Él preguntará y nosotros pues después entramos en un coloquio, ¿vale? Así que ahora, Cisco, ese es tu momento. Bueno, en esta noche yo doy gracias al Señor por haberme llamado, nuestro hermano Eugenio, aquí a compartir la palabra del Señor en la radio. Y ciertamente el tema que vamos a tocar en esta noche es uno de los temas más poderosos de la Escritura, donde ha dado tanta esperanza y tanta fuerza ya desde el principio de los cristianos de la iglesia primitiva. El rapto de la iglesia, la venida de Cristo, es un tema que precisamente ya desde los primeros cristianos es el tema que les dio la esperanza y la fuerza para poder sobrellevar y soportar todas las aflicciones, todas las persecuciones, todo lo que pudieron experimentar la iglesia primitiva, a cuántos miles
de cristianos murieron en los circos romanos? ¿Cuántos cristianos pasaron las 1001? Pero sin embargo, la esperanza del retorno de Cristo, de la venida de Cristo, eso fue la fuerza de su vida para proseguir adelante. La venida de Cristo, el establecimiento de su reino, eso fue la esperanza ya desde la iglesia primitiva, y es la misma esperanza que hoy en día los cristianos nos está dando para poder proseguir hasta ese día glorioso de su venida. Y hoy más que nunca, la venida del Señor está a las puertas. Hoy más que nunca los cristianos deben de estar conscientes de que Cristo viene. No podemos descuidarnos, ni dudar, ni divagar de que la venida de Cristo está ya a las puertas. Y ese es el tema que en este día quiero ministrar, acerca de la venida de Cristo y del arrebatamiento. Quiero decir como introducción que el verbo arrebatar significa llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. El diccionario real de la Academia de la Lengua Española traduce esta palabra y equivale al vocablo griego arpazo, que significa arrebatado. Cuando el Señor venga en su venida y nos llame a los verdaderos creyentes, nadie se va a poder resistir a la llamada del Señor Jesucristo. La palabra del Señor acerca de esta verdad, Él nos habla en el capítulo 4 de la carta de la primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, habla de la venida del Señor. Y del versículo 13 en adelante dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, en las nubes de gloria, para recibir al Señor, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, alentaos unos a otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas importantes que la Iglesia debe de entender, como he comenzado diciendo al principio, que la venida de Cristo está a las puertas y nosotros debemos de estar preparados para que en cualquier momento del día o de la noche, el Señor venga y nos pueda transportar a esas nubes de gloria para seguidamente entrar allí en la presencia de Dios en el cielo. Y yo les digo a la Iglesia que lo primero que vamos a ver cuando la Iglesia sea raptada va a ser a Dios sentado en su trono. Aleluya. Jesucristo nos presentará allí como la esposa, y eso será una grandeza de las mayores que haya podido recibir la Iglesia. Merece la pena, queridos hermanos. No importa en la condición que tú estés andando en el Señor, si estás pasando pruebas, dificultades, si estás pasando enfermedades, el peso de gloria que viene cuando Cristo venga será mucho mayor que las tribulaciones o las pruebas que estemos pasando ahora en el presente.
La palabra del Señor dice, aleluya, que algún día, cuando el Señor solamente Él sabe, Jesús vendrá a llevarse a los suyos, los que confían del Señor como Salvador personal. Él vendrá a llevarse al cielo a todos los verdaderos creyentes. Y como dice la palabra del Señor, en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 1, y al versículo 3, dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa del Señor que nos hace en su palabra. La palabra de Dios dice claramente, en los textos que hemos citado y hemos leído anteriormente, que habrá una generación que no conocerá muerte cuando venga el Señor. En el versículo 15 del capítulo 4 de la carta de los Tesalonicenses dice la palabra del Señor: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos para siempre con el Señor. Y el apóstol Pablo dice en el capítulo 15 de Corintios: os digo un misterio, no todos dormiremos, sino que cuando venga la venida del Señor, nos marcharemos con Él sin conocer muerte. Esto es una tremenda verdad que los creyentes vamos a experimentar. Por eso, ¿cuándo ocurrirá esto? El día y la hora nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Pero según las señales que nos indica y los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, parece que la venida de Cristo, queridos hermanos, puede ocurrir en cualquier momento, y debemos de estar atentos a las palabras del apóstol Pablo, que él dice en la carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Oiga lo que dice el apóstol Pablo: mas vosotros, hermanos míos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué quiere decir? Que en la iglesia tenemos conocimiento de que Cristo viene. Conocemos la verdad de la palabra de Dios, conocemos la doctrina de que Cristo viene y que su venida está cerca. Por eso, como dice el apóstol Pablo, nosotros no estamos en tinieblas, no ignoramos de que la venida del Señor está a las puertas. Aquel día no nos va a sorprender como ladrón, como a la gente que ignora y que no conoce la doctrina. ¿Qué significa estar en tinieblas? Estar en tinieblas se encuentran las personas que no quieren tener a Cristo como su Salvador personal. Y también todos aquellos que no desean saber nada de esto. El arrebatamiento será una sorpresa para todos aquellos que no tienen nada y que no conocen las profecías de la palabra del Señor. Por otro lado, también Pablo, refiriendo el mismo acontecimiento, escribe la carta de los Corintios, precisamente lo que he dicho anteriormente: habrá una generación que no conocerá muerte, porque cuando venga el Señor, los que quedemos ahí seremos arrebatados en las nubes de gloria. Por eso dice Pablo: y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Esto dice el apóstol Pablo en la carta de los Corintios. Nosotros, los cristianos verdaderos, recibiremos nuestros cuerpos glorificados cuando el Señor Jesucristo descienda del cielo, llegando solamente hasta las nubes, o sea, no bajará a la tierra. ¿Saben por qué? Porque la segunda venida de Cristo tiene dos partes. Aleluya. Esa segunda venida, no solamente Él vendrá por su iglesia,
sino que cuando Él lleve a su iglesia habrá una segunda parte que luego Él tendrá que regresar con su iglesia a esta tierra. Entonces está claro que cuando una persona en el Señor muere, es solamente el cuerpo muerto sin vida, es lo que se deja en la tumba, pero el alma y el espíritu del creyente, cuando el Señor venga, ellos resucitarán y el Señor los unirá a un cuerpo incorruptible y ellos serán los primeros que experimentarán, aleluya, el rapto de la iglesia, y seguidamente la iglesia seremos transportados en el aire para recibir al Señor. Por eso les digo que, queridos hermanos, que vendrá un día cuando se oiga la voz de trompeta del Señor, la voz de arcángel, sonará por todos los ámbitos, la voz misma de nuestro Señor Jesucristo, pero solamente los suyos podrán oírla. Los que no son de Cristo no oirán absolutamente nada. Solamente los que son de Cristo. Por eso, la palabra del Señor dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos los que han muerto en Cristo saldrán de sus tumbas, porque sus almas y sus espíritus habrán descendido del lugar donde se encontraban en la presencia de Dios, para ser un día unidos a un cuerpo maravilloso glorificado, y en ese mismo momento, los que son de Cristo y estén vivos, en sus cuerpos serán transformados en un cuerpo glorificado incorruptible, un cuerpo que tendrá unas capacidades indescriptibles hoy en día, hasta que no las podamos experimentar. Las enseñanzas relacionadas con la segunda venida de Cristo alcanzan dos fases, como he dicho antes, y estas dos fases están separadas por un periodo aproximadamente de 7 años. Aleluya. En esos 7 años la iglesia estará reinando con Cristo en los cielos. Aleluya. Y allí la iglesia estará gozando de esa presencia y de esa plenitud plena de las cosas de Dios. Allí es donde vamos a recibir esa recompensa tanto tiempo esperada por el Señor. Aleluya. Hay gente que no conoce al Señor, pero yo les digo que el mayor gozo y la mayor alegría que pueda recibir una persona es conocer la verdad del Señor. No les digo una religión, les digo conocer la palabra de Dios. Les digo conocer al Cristo vivo, al Cristo verdadero. No a un Dios de una religión, sino al Dios que tiene la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, querida iglesia, queridos hermanos, es importante que ustedes entiendan esto. Aleluya. Las dos venidas del Señor Jesucristo, o esas dos etapas, están declaradas en el capítulo 26 de Isaías, en el versículo 19 al 21. Y precisamente estos versículos hablan de todo lo que va a ocurrir en el transcurso de esos 7 años, desde la primera venida de Cristo a la segunda venida, cuando Él vendrá por la iglesia. Dice el profeta Isaías, en el capítulo 26 y versículo 19, hay una descripción de la resurrección de los muertos en Cristo. Y dice, en el tiempo del arrebatamiento, dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, la tierra dará sus muertos, dice la palabra del Señor. Y en el versículo 20 de este mismo capítulo 26 de Isaías, hablando de la iglesia en el cielo, dice, la iglesia estará en el cielo, mientras que la tierra habrá un acontecimiento terrible y horrible, llamado la gran tribulación. Dice a la iglesia, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra las puertas tras de ti, escóndete un poquito por un momento, entre tanto que pasa la indignación.
Esa indignación está hablando precisamente de la gran tribulación. Por eso habla de la iglesia en el cielo. En la primera venida, parte de la venida de Cristo a por su iglesia, le dice: pueblo mío, entra en tus aposentos. Los aposentos de la iglesia en ese tiempo será el cielo. Aleluya. Por eso dice: cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento hasta que pase la indignación. Oh, queridos hermanos, qué cosas más terribles pasarán en el tiempo de la gran tribulación. Todo aquel que conozca la palabra del Señor, que conozca la escatología de la palabra del Señor, sabrán que serán momentos terribles para la gente que no ha conocido a Dios. Pero fíjense la misericordia de Dios, aun después de haberse llevado en el rapto de la iglesia a los cristianos que habrán perseverado en la verdad, también en ese tiempo de gran tribulación, Dios tendrá gente que seguirá predicando el Evangelio. Y esa gente será gente del mismo pueblo de Israel. 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu de Israel, seguirán predicando el Evangelio del reino para todas aquellas naciones que en este tiempo de gracia no han tenido oportunidad de escuchar el Evangelio. O sea que el Evangelio se seguirá predicando por esos 144.000 sellados. El Señor Jesucristo dice en los Evangelios: será predicado este Evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en el verso 21 de este capítulo 26 de Isaías nos habla de esa segunda parte de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga con la iglesia y con sus santos ángeles. Dice la palabra del Señor: porque he aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Esto, lo que está hablando en este versículo, es lo que va a ocurrir en la gran tribulación. En la gran tribulación van a ocurrir cosas terribles, como iremos comentando en el transcurso de esta palabra que habla de la segunda venida de Cristo. Cristo vendrá de repente en el secreto para el arrebatamiento de la iglesia, y visiblemente para la manifestación gloriosa de la venida del Señor. Será ocasión de gran regocijo cuando arrebate a la iglesia, pero su llegada a la tierra será motivo de grandes lamentos, porque el Señor vendrá, queridos hermanos, para juzgar a las naciones que no han querido conocer a Cristo, que le han rechazado, que no le han admitido en su corazón. Por eso serán motivos de grandes lamentos para los incrédulos, pues destruirá las malvadas naciones. Jesús habla de un acontecimiento que uno de ellos, dice la palabra del Señor, que unos serán llevados y otros serán dejados, dice la palabra del Señor. En el capítulo 17 de Lucas, versículo 34 al 36, y en Mateo 24, verso 40 a 41, dice la palabra del Señor: os digo un misterio, os digo que aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas en un molino, uno será tomada y otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Y aunque esta profecía es concerniente al pueblo de Israel, pero es una ilustración también para el tiempo del rapto de la iglesia, cuando el Señor venga. El arrebatamiento de los verdaderos cristianos causará en el mundo una gran conmoción de proporciones inimaginables. Pero serán en las iglesias, con dolor en mi corazón lo digo, hermanos, será precisamente en muchas de las iglesias, con dolor en mi corazón, aquellas personas
que han vivido el Evangelio, pero que sin embargo no se han preocupado de vivir realmente como Dios pide en su palabra. No sé cuánta gente de las iglesias podrán quedarse. Incluso yo no sé si a lo mejor yo pudiera quedarme, no lo sé, mejor que no. Pero en muchas iglesias, queridos hermanos, habrá gente donde a lo mejor un 10, un 20, un 30 y hasta un 40% posiblemente se queden, quizás por no haber obedecido la verdad de la palabra del Señor y no haber tenido en su corazón la seguridad de que Cristo viene. La venida de Cristo, queridos hermanos, no es un cuento, no es una invención humana, es una realidad bíblica de la palabra de Dios. Es una realidad que experimentaremos los verdaderos cristianos cuando el Señor venga a arrebatar su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, queridos hermanos, la Biblia nos dice que solo irán con el Señor los que estén preparados. Jesús también lo dice en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, versículo 34 al 36, dice, oigan bien, y lo dice en una forma de prevención para aquellos que estamos viviendo la realidad del Evangelio hoy en día. Dice la palabra del Señor, mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Aquí Jesús nos advierte que tenemos que estar velando y orando. Aleluya. Hay que estar velando y orando, esperando la venida del Señor, para que seamos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre el mundo. ¿De qué tenemos que escapar? De lo que he dicho antes, de la gran tribulación. Hay una gran tribulación, queridos hermanos, con una magnitud de cosas terribles, de grandes acontecimientos, de grandes plagas que vendrán sobre la tierra para destruir a todas aquellas personas que no han querido obedecer, que no han querido entregar su corazón a Dios, que han querido vivir en sus propios pecados y en sus propias vidas, ignorando las cosas de Dios. Ese periodo horrible de pestilencia y derramamiento de sangre y de guerras, dice la palabra del Señor en el capítulo 24 de Mateo, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y pestes en diferentes lugares, y todo esto, dice el versículo 8, será principio de dolores. Esto será principio de dolores. Será el peor tiempo, la gran tribulación que el mundo haya podido experimentar. Será un tiempo cuando la maldad del mundo se va en aumento. Esta maldad que va en aumento del mundo choque con los juicios de Dios descritos en Apocalipsis del capítulo 6 al 19. Todo esto del capítulo 6 al 19 está hablando de los grandes acontecimientos de la gran tribulación. Por eso, si en este día estás escuchando la palabra de Dios, ten muy en cuenta lo que se está hablando aquí en esta noche. Es muy seria la palabra del Señor. Yo te digo, me dirijo a todos los cristianos, tómate las cosas de Dios en serio. La venida del Señor está ya a las puertas. Y todo aquel que no ande correctamente en el camino del Señor se quedará. Queridos hermanos, que me escucháis en esta noche, esforzaros para que ninguno se quede, para que todos podamos marcharnos con Cristo y no estar sufriendo, queridos hermanos, los terribles desastres
y catástrofes que ocurrirán en el tiempo de la gran tribulación. Si ustedes tienen conocimiento, tienen la Biblia en mano, en su casa, lean del capítulo 6 al capítulo 19 de Apocalipsis y ustedes se enterarán lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Oh, queridos hermanos, por eso la Biblia dice, hablando de los tiempos de la venida del Señor, que ya está a las puertas, es una señal evidente. Precisamente, una de las señales, queridos hermanos, dice el Señor Jesucristo que será como los días de Noé. Aleluya. Y yo les puedo decir que los días de Noé los estamos viviendo hoy por segunda vez. Aleluya. ¿Saben lo que ocurría en los días de Noé? Dice la palabra del Señor en el capítulo 24 de Mateo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Pero no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaba ocurriendo en los días de Noé? La gente solo estaba interesada por lo material. La gente solo estaba interesada por ganar mucho dinero. Estaba por sus cosas, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, solamente ocupado en las cosas materiales de este mundo, y no entendieron las advertencias del pregonero de la justicia de Dios que fue Noé. Por más de 100 años, casi 120 años, estuvo construyendo un arca que Dios le mandó construir, en la cual él y su familia, 8 personas en total, se salvaron del diluvio. Pero toda la demás gente, incluso los animales, donde había aliento de vida, perecieron por aquel diluvio. No fue un diluvio local como algunas personas dicen. Fue un diluvio universal. Llenó toda la faz de la tierra. 7,5 metros de agua por encima del monte más alto de la tierra. 15 codos. Aleluya. 7,5 metros. Y otra de las señales, como los días de Sodoma y de Gomorra. Todo lo que ocurrió, el gran pecado, la gran depravación, las grandes cosas corruptas que ocurrieron en los días de Noé y en los días de Sodoma y de Gomorra, eso es otra señal en la cual nosotros estamos viviendo hoy. Por eso, querida iglesia, queridos hermanos, yo les digo que se esfuercen, que no pierdan el tiempo, que no divaguen, que perseveren. El Señor viene, Él está a las puertas, aleluya. Amén. Persevera en el camino del Señor. No te desvíes ni un milímetro, ni un segundo de tu vida, no te descuides. Ora y persevera. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando el Señor venga, queridos hermanos, todos nos vamos a marchar con Él. Amén. Aleluya. Los que lo crean digan gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Así que queridos hermanos, por favor, esfuércense. La venida de Cristo está a las puertas. Dios les bendiga. Hasta aquí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, qué decir. Ha sido impresionante. No cierres los libros, Cisco. No se puede decir lo que ha estado diciendo el hermano. No solamente han sido palabras, sino creo que aquí ha habido una advertencia por parte de Dios a los que estamos aquí y a los que estáis allí. Amén. Quisiera saber ahora cuánto gente nos está visualizando en este momento. ¿Cuánto? 113 personas. Muy bien. Esperamos que esto vaya en aumento. ¿Qué hora es? Las 11 menos cuarto. Vale. Ahora tengo aquí unos documentos, Cisco, unos documentos que no son sacados Frank ni Pedro de así, no. Son documentos reales, sacados de internet, que están al alcance de todos. Usted ha dicho que antes del rapto de la iglesia hay unos acontecimientos previos que Jesús dijo
donde decía: cuando vosotros veis en los árboles, en la naturaleza, el cambio de las estaciones, porque caen las hojas o porque el fruto sale, conocéis la estación que viene. Así mismo, antes que Cristo venga a buscar a su iglesia, va a haber unos acontecimientos que van a marcar la venida del Señor. Así es. Usted ha ido nombrando, a través de todo lo que hemos oído, un aumento de violencia, un aumento de guerras, un aumento incluso de desastres, de catástrofes naturales. Amén. Vale. Así es. Bueno, ahora a continuación voy a decirles algo a todos los radioyentes que nos están escuchando, no con el fin de atemorizarlos, no, porque yo no creo que Dios meta miedo a nadie, no. Dios infunde temor, y el temor de Dios es para arrepentimiento. Amén. ¿Correcto, Frank? Amén. Es para arrepentimiento. Es decir, Dios no es como los malos de las películas o los monstruos de las películas que hacen miedo para que la gente se asuste. No. Dios advierte para que la gente se corrija. Advierte para que la gente escucha. Advierte para que la gente vea, y viendo, oyendo, entiendan que lo que ha predicado el hermano, lo que nosotros sabemos, Frank, Pedro, que no es un cuento, que es una realidad. Amén. Es una Miren, realidad. no voy a hablar de una estadística de 10 años atrás, no. Podríamos estar, no nos bastaría este programa. Voy a hablarnos de una estadística de este año, 2017. Todavía faltan 3 meses para acabar el año. Mirad, apuntes sobre las catástrofes. Miren bien, por favor. Florida, el estado de Florida en Estados Unidos, evacuar a contrarreloj, tuvieron que evacuar a contrarreloj 5,6 millones de personas antes de la catástrofe del Irma, el huracán Irma, la tormenta Irma. La última semana ha sido intensa en desastres naturales. El huracán Harvey, que castigó el estado de Texas, le siguieron el Irma, que después de recorrer el Caribe asoló Florida, y a José, que les ponen nombres así como de personas, ¿no? Y Katia. Por si fuera poco, México ha sufrido un terremoto de una intensidad de 8,2 grados en la escala Richter, que es la escala que mide la intensidad, el mayor del país en 85 años, que ha seguido a más de 700 réplicas. El conjunto de todos estos siniestros ha provocado la mayor caída de la historia del índice de bonus catástrofe, ¿no? Debe ser de... Sí, sobre los seguros que ha... seguros que la gente tenía. Bueno, eso ha causado una quiebra en la parte económica impresionante. Empresas multinacionales han tenido que cerrar porque no han podido hacer frente a las catástrofes y a los gastos de dichas catástrofes. Además, escuchen bien, además el temblor del 7 de septiembre y los huracanes que impactó el Caribe, Estados Unidos durante el mes de agosto del 2017 ha sido el año de desastres naturales más grandes. Asimismo, de 8,2 grados en la escala de Richter que tuvo como epicentro las costas de Chiapas, fue el mayor magnitud jamás registrado. La temperatura más alta de lo normal en la superficie del mar alimenta a los huracanes Irma, y a su paso por Barbuda, el huracán destruyó el 90% de las instalaciones de la isla, después lo cual sus autoridades afirmaron que ya no es aceptable para la vida. Es fuerte. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Seguimos un poco más. Lluvias, inundaciones en Asia, con granizo de gran tamaño. Además, los desastres naturales de Estados Unidos. Asia ha sufrido severas inundaciones, lluvias torrenciales que son, según las regiones, las peores de todos los años. Inundaciones en Sierra Leona. En Sierra Leona, al menos 350 personas murieron.
viviendas destruidas, incendios forestales en todo el mundo. No solo lluvia, incendios forestales, la mayor ola de calor de los últimos 50 años azota California en junio del 2017. Esperen, que esto no ha acabado. La formación simultánea de 3 huracanes en la cuenca de la Atlántica, como el caso actualmente de Irina, José Caína, es poco frecuente. Es decir, que se formen 3 con tan poco tiempo el mismo día, eso es imposible, según los científicos. Viernes 8 de septiembre. El tamaño de Irma es similar al estado de Texas. Superó los 1.200 kilómetros de ancho. El huracán. Imaginaros qué clase de huracán. Es decir, para que los entendáis, una superficie aproximada como España y Francia. Esto es impresionante. Estos desastres naturales. Pero ahora, escuchar esto, que eso quizá os haga más daño. Terrorismo. En el 2017, ataque militar en París, ataque militar en Bruselas, ataque a policías en Londres, ataque al autobús en Burasing, Dortmund, ataque cerca de Warped, Skoblen, ataque en el aeropuerto de Wiesbaden, ataque en Orlin, ataque en supermercado en Hamburgo, ataque de militares de París, atentado en Bogotá, atentado en Bruselas, atentado en Estambul, atentado en Estocolmo, atentado en Freedoms Park, atentado en Hao, atentado en Jerusalén, atentado en Melbourne, atentado en Surgut, atentado en Turca, atentado del centro comercial andino, atentado en el metro de Petersburg, atentado en Kabul en junio, atentado en Kabul, atentado en Mogadiscio, atentado en Terén, atentado en Charpa, tiroteo en Lima, tiroteo en París, tiroteo en Kembat y por último, Barcelona. Esperaros. Queridos radioyentes, que esto es fuerte. Guerras. En el que están aquí actuales, en el 2017. No estamos hablando de qué ha habido, no. Este año, en el 2017, hay 33 conflictos armados abiertos en el continente africano, asiático y europeo. Asiáticos. Solo en la Ciudad de México, durante la primera mitad del 2017, México registró un récord histórico de asesinatos. 12.155 asesinatos hubo en México. 93 muertos al día por arma de fuego registra Estados Unidos. Es decir, cada día 93 personas en Estados Unidos mueren por armas de fuego. Cada día da media de 309 personas que recibieron disparos, de los cuales 93 murieron. En un año equivale a 114.994 fallecidos. Disparados, de los que 33.880 mueren. En España, los intentos de asesinato se han disparado durante los primeros 6 meses del año. Así lo revela los últimos datos de criminalidad del Ministerio del Interior. Los homicidios dolorosos en grado de tentativa con lesiones causadas a la víctima intencionadamente han aumentado un 17%, queridos amigos y hermanos. Enfermedades. Por ello, el pasado jueves 19 de enero se reunió la ONG, no sé qué es, un organismo de gobiernos e investigadores en Suiza para elaborar un plan de acción contra estas 3 enfermedades que podrían convertirse en las epidemias del siglo XXI antes que llegue a ese punto de no retorno. Así pues, según Coalición para la Innovación y Preparación para las Epidemias, que se llama CEPI, cuya reunión se celebró en el Foro Económico Mundial en Suiza, las 3 enfermedades en cuestión serían síndrome respiratorio de Oriente Medio, fiebre de Lassa y virus Nipah. Las estadísticas generales representa el cáncer
a nivel mundial. Del 2012 se calcula al 2030, casos mundiales de cáncer se podrían proyectar y aumentar un 50%. De 14 millones podríamos pasar a 21 millones de personas enfermas del cáncer. Muertes mundiales por el cáncer se podrían proyectar del 2012 al 2030 de 8 a 13 millones. Un 60%. Cisco. Frank, Pedro, coger un micro, por favor. Frank, tu primer Pedro. Coge el micro, Pedro. A nivel de pastor, no. Eres un siervo de Dios y como siervo tienes conocimiento de la palabra. Lo que ha predicado el hermano y lo que te estamos explicando ahora, ¿qué sientes? Pues siento dolor. Siento mucho dolor porque nos está brindando por medio del conocimiento de la palabra una salvación y nos está brindando algo especial, como aceptar al Señor en nuestro corazón y de ver cómo el mundo, la gente que no tiene a Cristo, pues está cayendo, el mundo está cayendo en un declive tremendo y siente dolor mi corazón por esto, porque tenemos a un Dios que puede salvar el mundo entero. Y en esta noche pues hacemos esto para que la gente que nos está escuchando que pueda ver la realidad de lo que hay en este mundo, de que este mundo poco a poco, gloria al Señor, pues está cayendo, pero nosotros los que tenemos al Señor pues sabemos y vivimos con esta esperanza de que cada día queremos ser fiel y cada día nos queremos sacrificar más para poder esperar ese rapto. Amén. Amén, amén. Amén. Frank, la misma pregunta, das el micro. Viendo lo que estamos escuchando y luego que escucharemos más, viendo esas estadísticas, escuchando esta palabra, sacada no de un libro histórico como podría ser Julio Verne, de estos de fantásticos, no, de la palabra, y escuchando esto que es una realidad, lo mismo que él, independientemente como ministerio, como creyente. Pues es algo terrible lo que estamos viviendo en este tiempo. Esto es el despertador del alma. Con esto la gente tiene que despertar de una forma o despertar de otra. Últimamente el pueblo cristiano estamos más dormidos que despiertos. Y esto, lo que tú acabas de leer y de mencionar, es el despertador del cristiano, porque están aconteciendo cosas en la vida que te impresionan. Lo que me acabas de leer me acaba de dejar un poco atónito. Nosotros hablamos de guerras, de cosas que dice la Biblia, pero cuando te metes en la verdad y ves la verdad por medio de medios de comunicación y ves la catástrofe y ves las cosas, reflejas la palabra y ves aquello y dices, Señor, o me pongo firme y me despierto o me quedo. Y la verdad, porque últimamente lo que ha dicho el tío Cisco, que últimamente lo tomamos como una fábula, una pequeña historia de tantas veces repetitivamente que hemos dicho, el Señor viene, pero el Señor no sabe cómo, parece que estamos escuchando las cosas, las estamos ignorando, y Dios se está sacudiendo el mundo y haciéndoles entender que su venida está a las puertas y qué hacemos realmente nosotros como cristianos. Yo he tomado la iniciativa, como ha dicho el tío Cisco, solamente 8 personas se salvaron porque no quisieron escuchar al pregonero, y constantemente se está predicando el evangelio, sea en las plazas, sea en las calles, medios de comunicación, a través de los medios de comunicación, a ver la televisión, lo que estamos viviendo, los acontecimientos. Hoy día, creo yo, tío Cisco, que hay muy poca gente ignorante a la palabra. Y yo creo que esto ya es las 12 puntos, está tocando, está sonando el despertador, y yo creo que tendríamos que estar... Hay que despertar. Mira, Cisco,
yo estoy sintiendo a Dios de una manera poderosa, ¿vale? Pasa que no me quiero emocionar porque aquí siempre me emociono y me empiezo yo a llorar y después ya no. Este programa me ha estado la cabeza, porque luego verás todo lo que tenemos apuntado, la coordinación tuya, todo, ¿vale? Todo lo que veis aquí. Hoy hemos hecho un desplazamiento impresionante, gente que ha venido, que está aquí, para que todo salga bien, bueno, ustedes no pueden ahora visualizar lo que nosotros vemos, pero esto es una telaraña de cables para allí, cables para ahí, todos con Walkman, 2 ordenadores, afuera hay 3 o 4 móviles, libretas, bolígrafos apuntando, es decir, esto, hay hermanos que están orando, que están pidiendo a Dios, que están allá afuera, que Dios me los bendiga, los que están allá afuera en la iglesia, que Dios me los bendiga, que no se ven, pero que están ahí, ¿vale? Amén. Dios bendiga tanto a los que están en primera vista, pero también a los que están detrás, que también están trabajando y luchando en el nombre de Jesús. Amén. Pues el otro día en la casa dije esto, y cuando le dije a mi casa en la mesa, digo, Cristo viene ya. Una de mis hijas dijo, bueno, papá, la palabra ya podría suprimirla, Cristo viene, porque ya no sabemos. Digo, papá, para mí es ya. Que ese ya tarde 1 año, o tarde 2, o tarde 10, o tarde 15, no lo sé. Pero a mí ese ya no me sorprenderá. Se creó un silencio en la casa. Frank, ¿sabes aquellos silencios? Tienes razón, papá. Digo, entonces, mirar que esto ocurre. Claro, lo que tú has dicho, Frank. Que hay un versículo, creo que digo, que no tengáis por tardanza, como algunos la tienen. Señores, yo no voy a decir qué día ni qué fecha, porque si lo supiera, imagínense ustedes, no sabe nadie la fecha ni el día, pero viendo los acontecimientos que estamos viendo, Sisco. Son las señales. Son señales, ¿no, Sisco? Claro. Y esas son las señales que marcan. Esas son las señales que hablan del acercamiento de la venida de Cristo. Bueno, queridos amigos, vamos ya a empezar a llamar a nuestros hermanos. El primero que vamos a llamar es a nuestro hermano Fernando Navarro. Quisiera que ya pusieran en contacto con él. Vamos a llamar a nuestro hermano para preguntarle una pregunta. Sí. Muy buenas noches, hermano Fernando. Hola, buenas noches. Bueno, te estamos llamando desde Palma de Mallorca, desde el programa de radio a través de Facebook, El Mesón de la Restauración, y te llamamos en nombre de la Iglesia Evangélica Filadelfia Songoleu. Pues encantado. Para nosotros es un privilegio tenerte hoy con nosotros y poder compartir esta noche contigo, ¿vale? Amén, amén. Tenemos una pregunta y quisiéramos que tuvieras el tiempo necesario para que nos la expliques, ¿vale? Hemos escuchado al hermano Sisco, ha traído un bosquejo de lo que en sí es el rapto de la iglesia y todos los acontecimientos, pero queremos ahora ir marcando puntos a puntos. La pregunta sería la siguiente, que sé que en muchos creyentes está esa pregunta. Sabemos que hay 3 escuelas que cada una de ellas doctrinalmente enseña acerca del rapto de la iglesia, enseña lo que ellos creen o ven. Hay una escuela que enseña que dicen que el rapto de la iglesia será antes de la gran tribulación, hay otra escuela que dice que el rapto de la iglesia será durante la gran tribulación y hay otra que dice que será después. Yo quisiera que aclararas a nuestros radios oyentes lo que nuestra misión Iglesia Evangélica Filadelfia, creemos dónde se efectuará el rapto de la iglesia y en base a qué. Muy bien, bueno, pues verdaderamente me haces una pregunta que nos introduce en una de las doctrinas vertebrales de la escritura bíblica, que es escatología. Escatología está compuesto de 2 palabras, escato, que es eventos de futuro, y logía es estudio. Por tanto, esa pregunta me hace entrar en el estudio de eventos de futuro. Es una de las materias más largas que se estudian en las escuelas bíblicas y en aquel que quiere formarse desde la Biblia. Y verdaderamente pues se tarda años en poder estudiar esta doctrina.
Y esta pregunta que me hablas es una de los comedores grandes, de las salas grandes de esa doctrina. Voy a ser lo más breve posible y voy a utilizar palabras muy comunes para que los diferentes oyentes puedan situarse un poco dentro de el mueble escatológico o el esqueleto escatológico de la Escritura. Amén. Antes de nada quiero decir que la Biblia es semejante a un puzzle y que está compuesto por trozos llamados profecías. Cada profecía tiene su espacio, tiene su lugar, y esa profecía nadie puede verdaderamente colocarla donde quiere. Primeramente nos encontramos con un texto de Segunda de Pedro 1:20, dice, verdaderamente dice, diciendo primero, dice, entiendan ustedes que primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dicho sea de paso, nadie puede interpretar la Biblia como él cree que se debe de interpretar. Para eso hay una caja de interpretación que se llama hermenéutica, que es la que debe de instruir al estudiante o al lector para llegar a la interpretación idónea. Para poder irnos situando sobre la pregunta que me haces, Juan capítulo 14, versículo 3, el propio Jesús le dice a los discípulos, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es una frase con unos verbos muy interesante, ya que él dice que va a tomar a la iglesia como si fuera él mismo. Por tanto, aquí encontramos ya uno de los verbos, os tomaré, os cogeré, os sacaré, y verdaderamente aquí ya encontramos bastante información sobre el tema. En 1 Corintios 15:51 dice el apóstol Pablo, os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, habla de la final trompeta. Habrá un sonido, una alarma, el cual esa alarma será como un llamado a la iglesia. Por tanto, ya encontramos palabras de Cristo en que dice que Él vendrá otra vez y nos tomará dos. Dice Corintios que hay un misterio en el cual seremos transformados en los aires. Por tanto, ya tenemos dos escalones de textos, y en 1 de Tesalonicenses 4:17 dice, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Creo que esos tres textos pueden ser lo suficiente para poder verificar de que la Iglesia está esperando un rapto, un arrebatamiento, un desaparecer de esta tierra. Y ahora vamos a situarnos, una vez que ya nos hemos centrado en el tema, ahora vamos a verificar qué es lo que nosotros desde la Iglesia Evangélica Filadelfia, en qué sillón doctrinal o idea con respecto al rapto nos situamos. Para poder contestarte la pregunta si somos nosotros si somos pro o somos medi, tenemos que entrar en las 70 semanas de Daniel. Daniel, en el capítulo 9, él está leyendo y estudiando y Dios le revela las 70 semanas de Daniel. 70 semanas proféticas de 7 años cada semana, serían que estamos hablando de 490 años de historia. De esos 490 años de historia, que empieza en el rey Ciro y empieza a extenderse en la historia bíblica, se empiezan a cumplir eventos dentro de la profecía de las 70 semanas. Un ciclo de 7 semanas, un ciclo de 62 semanas, es decir, 69 semanas, que implican a 483 años proféticos. Quedan 7 años, dicho sea de paso, queda una semana por cumplir. El reloj de Dios se ha parado. El reloj de Dios ha
obstaculizado o ha parado esa línea profética y queda una semana por cumplirse. Entonces, en esa semana, amén, entre lo cumplido y entre la semana que tiene que empezar está la historia de la Iglesia, la peregrinación de la Iglesia. O sea, si estamos en este momento y en este tiempo. Cuando esa semana vaya a hacer inicio, nosotros, la Iglesia, ya no podemos estar aquí. ¿Por qué? Sencilla razón, porque esa semana es exclusivamente para Israel, para el pueblo de Dios que cerró su corazón a Cristo, que no lo recibió como rey, y que entramos en ese periodo en el cual Dios va a tratar con Israel para que se salve. Por tanto, la Iglesia ahí ya no debe de estar, por varios motivos. Tendríamos que decir que ese periodo de 7 años es 7 años de tribulación, y a la misma vez de que en la tierra empieza los años de tribulación, en el cielo se está celebrando las bodas del Cordero. Amén. Por tanto, si se están empezando a celebrar las bodas del Cordero, significa que la novia no puede estar aquí, tiene que estar en el banquete de las bodas. Aleluya. No tenemos que ir, verdaderamente nos tenemos que ir al llamado, a la cita, a ese encuentro con nuestro amado. Verdaderamente nos tenemos que ir porque tenemos un llamado al cielo. 2, porque dice la Biblia que hay alguien al cual detiene la manifestación del anticristo, y esa manifestación del anticristo está parada por la presencia de la Iglesia, quien al presente lo detiene. Mientras que la Iglesia no se vaya, el anticristo no se podrá manifestar, y esa semana profética que queda empieza en el Apocalipsis 6 con los 6 sellos, y el primer sello es que viene un caballo blanco con un señor montado en él, con un jinete, con un arco y con una corona. El símbolo de todos esos medios, lo que nos está explicando es que el anticristo va a aparecer diplomáticamente en la tierra para tomar dominio de todas las áreas que hay en el mundo, la militar, la económica y la religiosa. Por tanto, nosotros, desde la perspectiva bíblica y después de haber estudiado y examinado todos esos puntos, llegamos a la conclusión que somos pretribulacionistas, o sea, que nos vamos antes de que empiece la tribulación. ¿Por qué? Porque la novia tiene que estar en el comienzo de las bodas. 2, porque la novia no puede llegar tarde. 2, y 3, porque la novia no puede faltar a su boda. Ahí, cuando la Iglesia ha subido, se abre la primera semana profética, que es la última de las 70 semanas, y a raíz de ahí hay un cataclismo en el mundo, viene la Tercera Guerra Mundial, donde verdaderamente va a haber mucha devastación, vienen juicios de Dios por la rebeldía. El hombre no quiere prestar atención a la Biblia, el hombre está lejos de Dios, ni quiere escuchar realmente la llamada que Dios está haciendo. Todo lo que está ocurriendo en la tierra no es otra cosa que son principios de dolores, porque el parto al sufrimiento, el parto a que la tierra va a ser salandreada, está a punto de venir. Y la Iglesia está preparada esperando que su amado la llame para que realmente la Iglesia salga de su lugar. Cuando la Iglesia es arrebatada, el número de la Iglesia es cerrado, y todo el tiempo que viene después es un tiempo para Israel y es un tiempo para el habitante que en aquella época quiera aceptar a Cristo como dueño y salvador. Por tanto, verdaderamente durante ese tiempo de tribulación, la novia estará celebrando las bodas. Nosotros nos vamos antes del sufrimiento, como un buen padre saca a sus hijos del lugar donde va a haber fuego, bombas, donde va a haber pestilencias, enfermedades, angustias
y tribulaciones. Eso es un tiempo para Israel y la Iglesia está celebrando las bodas. Cuando Israel se convierta, entonces después vendrán las cenas de las bodas y allí es invitado Israel a participar a esa fiesta que se hará en la tierra y será el milenio. Así que, bueno, no quiero ser tampoco muy canso. Espero haber contestado con claridad y sencillez para que todo el mundo pueda haber prestado atención y comprender la pregunta. Bueno, pues te decimos que sí, que ha quedado claro. Y si pudieras ver, no sé si lo estás viendo, la cara de satisfacción del Sisco, que creo que Sisco para ti es algo especial. Mi padre espiritual. Es tu padre espiritual, ya lo sabemos. Si tú vieras la cara de satisfacción que tiene, espero que lo que estamos sintiendo aquí, Félix, Antonio, Franete, Pedro, Tabalín, los que estáis afuera, los que estáis ahí, todos, Frank, todos los que estamos aquí, si la gente que está oyéndonos está sintiendo lo mismo, creo que esta noche es una noche especial. Así que, Fernando, muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y un saludo, y cortamos la comunicación contigo. Saludos a todos y Dios os bendiga. Amén. Y también te bendiga el Señor. Amén. Bueno, vamos a seguir. Esto va en marcha, esto no para. Son exactamente ahora, tenemos como reloj las 11:28, es decir, llevamos 1 hora y 20 minutos ya de programa, pero no se marchen, no se cansen. Si tienen que coger algo de la nevera, vayan enseguida ahora, cojan de la nevera agua, cojan todo y vuelvan a venir para acá, porque hay gente aquí, me están diciendo los que están detrás que tenemos hambre. No sé si después cenaremos, pero bueno, de momento estamos aquí, estamos predicando algo que es importante y algo, aunque tenemos un poquito así porque no queremos tampoco asustar a nadie, sino todo lo contrario, es facilitar el camino a las personas. Bueno, ahora vamos a llamar a nuestro hermano Rafa Peralta. Es de Madrid y él es parte también como nuestro hermano Fernando, del Ministerio de Enseñanza de nuestra obra en el Seminario Bíblico para Candidatos y Formación de Siervos del Señor. Nuestro hermano Rafa Peralta. Sí. Muy buenas noches, hermano Rafa. Buenas noches. Te llamamos desde Palma de Mallorca, desde el programa de radio a través de Facebook, donde el programa es El Mesón de la Restauración, con el tema de hoy, Cristo viene ya. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por llamar, de verdad, un placer. Vale, para nosotros es un privilegio tenerte hoy en el programa y que puedas participar en esta noche con nosotros. Está siendo una noche muy bendecida. De momento la gloria del Señor está palpable. Vamos a hacerte una pregunta, Rafa, ¿vale? Usa el tiempo que necesites y para que nos la expliques, ¿vale? La pregunta es la siguiente. A lo largo de la historia hemos podido contemplar en la Biblia diferentes momentos donde el mundo ha vivido una tribulación. Sabemos que la palabra tribulación significa dolor, angustia, padecimiento, sufrimiento, ¿vale? Pero en el libro de Apocalipsis marca, que hemos estado escuchándolo con diferentes hermanos, marca una tribulación diferente a todas las otras y le pone un título y le llama La Gran Tribulación. Quisiéramos que abrieras esto un poco hoy y nos explicaras por qué esta va a ser más que ninguna otra que ha vivido antes la Tierra. Bueno, después de escuchar la magistral exposición del hermano Sisco, desde aquí envío un saludo al hermano Sisco y a todos los que estáis ahí. Amén. Os amo de todo corazón, de verdad. Y también de escuchar a Fernando, porque estoy aquí viéndolo con el teléfono. Así que he sentido lo mismo que estáis sintiendo vosotros ahí. Amén, amén. Y bueno, acerca de la pregunta que me hacéis, que es muy interesante y a la vez muy profunda, es cierto que ha habido muchas tribulaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Algunas tan fuertes que se han llegado a confundir con la Gran Tribulación. Por ejemplo, en tiempo de Hitler o de Napoleón o incluso de Nerón, fueron líderes tan despiadados que se les llegó a confundir con el anticristo.
y algunos confundieron aquello con el principio de la gran tribulación. Gran tribulación se la denomina porque es un periodo de, como bien has dicho, Eugenio, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanta persecución que excede a cualquier otra experiencia a lo largo de la historia que cualquier ser humano haya tenido, de sufrimiento, de catástrofes y de persecución y de dolor. Por eso se la denomina la gran, porque es cierto que a lo largo de la historia de la Iglesia y del Antiguo Testamento de Israel hubo muchas persecuciones, muchos sufrimientos. Ni siquiera el holocausto nazi se puede comparar con el sufrimiento que habrá en esta gran tribulación. Aquel sufrimiento, comparado con la gran tribulación, solamente se le llama una tribulación. O incluso todo lo que pasó en los tiempos de Nerón, que fue quizás el emperador más despiadado de la historia de los emperadores, dice la historia en el libro de Romanos, que cuando Pablo dijo: por causa de ti somos muertos cada día como ovejas de matadero, Pablo, en aquel momento cuando escribió aquello, él estaba en una mazmorra, en un calabozo frente al circo romano. Cuando Pablo y sus amigos se acercaban a la verja de aquella mazmorra o de aquel calabozo, veían la arena de aquel circo romano y cómo los leones despedazaban a los cristianos en aquella arena. Pablo escribió: por causa de ti somos contados cada día como muertos de matadero, porque Pablo y sus amigos estaban esperando que en cualquier momento se abriera aquella verja y mencionaran el nombre de Pablo o de cualquiera de sus amigos o de los hermanos para sacarlos a la arena del circo y ser comido por leones. Dios mío. Nerón fue tan despiadado, que dice la historia, que cogía a los cristianos y los embadurnaba de brea, los clavaba en palos grandes y hacía antorchas humanas para que alumbraran el camino que dirigía a Roma. Dios mío. Aquello fue confundido como la gran tribulación, también a lo mismo que el holocausto nazi. Pero todos los sufrimientos a lo largo de la historia de la humanidad no pueden compararse con la gran tribulación. Es la tribulación de las tribulaciones. No es una tribulación cotidiana como la que el Señor habla, que a través de tribulaciones entraremos en el reino de Dios, y tampoco de una prueba fuerte. Es un periodo de angustia como nunca jamás antes la humanidad ha vivido. Está el mundo escandalizado por la crisis tan fuerte que ha vivido la humanidad. Hace muchos años, en el siglo pasado, hubo una crisis económica tan fuerte que las grandes fortunas del mundo, algunos, por haber tenido una ruina tan inminente, se suicidaban, se tiraban de pisos abajo por la ruina tan inminente y por aquella crisis tan fuerte. La crisis que estamos viviendo ahora, que dicen los políticos que estamos saliendo, que no sé si será verdad o no será verdad, pero yo siempre he dicho, algunas veces enseñando, que esta crisis no tiene nada que ver con lo que pasará en la gran tribulación. Este tiempo de crisis es un tiempo liviano comparado con la crisis económica que vendrá en aquel periodo de la gran tribulación. La Biblia habla de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Es hora de la prueba. Nunca antes la Biblia ha mencionado una expresión como esta, la hora de la prueba. ¿Cuántas pruebas a lo largo de la historia de la humanidad y de la historia de la Iglesia, cuántas pruebas habrá sufrido la Iglesia y habrá sufrido el mundo? Pero la Biblia describe este tiempo como la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. También la Biblia habla de la ira venidera, la ira que viene. La Biblia habla muchas veces de la ira de Dios. Este tiempo de la ira de Dios es un tiempo donde Dios al final ejecutará sobre la humanidad el resultado, como ha dicho Fernando, de que la humanidad haya dado la espalda a Dios durante los siglos. El pueblo más rebelde de la tierra ha sido Israel. Por eso, queridos hermanos, la gran tribulación en realidad es un juicio para Israel. Aunque participarán de ellos también los gentiles que aquí se queden, excepto la Iglesia.
estaremos en el reino de Dios en ese tiempo, que bien lo ha expresado ya Fernando. Nosotros creemos en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. El resultado de esta acumulación de rebeldía, de esta acumulación de dar la espalda a Dios, me preguntan muchas veces acerca de la paciencia de Dios. Desde que el ser humano fue creado y Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, vemos siempre el mismo panorama desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Dios detrás del hombre y el hombre escapando de Dios. Adán pecó y después de pecar lo primero que se oyó fue la voz de Dios: Adán, ¿dónde estás tú? Buscando redimir al hombre. Y durante todos los siglos vemos a Dios detrás del hombre para rescatarlo, redimirlo. Dios se ha mostrado por la creación, ha hablado a través de sueños, de profetas, de escrituras, y ya, yo digo vulgarmente, el último cartucho, porque el Señor ya no puede darnos más que lo que nos dio, que fue su Hijo. El último cartucho fue su Hijo. Y algunos, o la gran mayoría, lo rechazaron. Por eso, la gran tribulación será día de la ira de Dios. Pero este día de la ira no es un antojo de Dios. Tampoco es un ataque o un arrebato momentáneo porque Dios se ha cansado. No. Es el resultado de la acumulación de la rebeldía, del pecado y del rechazo del hombre hacia Dios. La ira de Dios es diferente a la ira humana. Cuando un ser humano se aira por una influencia externa, por algo que alguien le ha contado, o porque alguien le ha pinchado, o porque alguien le ha influido, o por lo que alguien le ha contado. Pero la ira de Dios se le llama ira santa porque no es influida por nadie. A Dios nadie le ha puesto mal corazón ni le ha metido un pensamiento erróneo. Cuando Dios manifieste su ira, será por lo que Dios ha experimentado durante toda la historia de la humanidad en cuanto a la rebeldía del hombre. No quiero cansaros mucho. No sé si se me escucha bien. Perfecto, perfecto. Vale. Jesús también habló acerca de este tiempo. En el libro de Mateo, capítulo 13, y versículo 7, que no quiero leer los versículos por no ser muy canso. Según la mayoría de los teólogos, hay dos elementos que no debemos confundir, que conforman la gran tribulación. Estará en manos del anticristo, porque será uno de los protagonistas, o quizás el protagonista de la gran tribulación por tanta maldad que manifestará. Pero también estará la persona de Dios, manifestando su ira, pero al mismo tiempo su misericordia. Este tiempo será un tiempo para preparar a Israel, para darle la oportunidad que pueda recibir al Mesías. La Biblia dice que en aquel tiempo todo Israel será salvo. Claro, todo Israel que reciba al Señor. Porque el israelita que no reciba al Señor será condenado, aunque dé su vida en aquel tiempo, creyendo que va a poder pagar con su vida la salvación. Si no reciben al Mesías, nadie podrá ser salvo. Qué bien, sí. Y segundo, será un día donde se derramarán los juicios de Dios sobre todos los hombres que han sido rebeldes al Hijo de Dios y que no han escuchado el mensaje de salvación que Dios a través de los años ha querido revelar al hombre, pero que el ser humano en su dureza de corazón siempre ha rechazado a Dios. No tengo por menos, hermanos, que mencionar el capítulo 1 y 2 del libro de Romanos. Hace poco estuve en Palma de Mallorca y lo ministré ahí en un estudio acerca de la rebeldía del hombre. El hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Amén. Cambió al Dios verdadero en forma de imágenes de animales. El hombre cambió la luz por las tinieblas. Es como el hombre es como que tiene un imán que atrae lo malo y desecha lo divino. Dios derramará su ira sobre las naciones incrédulas. Esto dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Este tiempo también se le conoce como tiempo de gran tribulación, porque no es una tribulación cotidiana, es la gran. Es la gran. Y queridos hermanos que estáis ahí en el estudio, y todos los que están escuchando por internet, estamos viviendo de alguna manera un tiempo parecido al tiempo de Noé, pregonero de justicia. Él ya anunciaba
que el mundo iba a terminar y que Dios iba a venir en juicio. Ay, Dios mío. Este juicio es un tipo también de aquel que Dios envió en tiempo de Noé. Nadie hizo caso de Noé. Nadie creyó a Noé porque era para ellos imposible que cayera lluvia del cielo por cuanto no la conocían. Hoy también el mundo está negando que el juicio de Dios viene. Pero quiero decir a todos los que nos escuchan, quizás cristianos que están lejos de Dios, personas que han conocido a Dios y están dando la espalda a Dios, o gente que no le conozca, independientemente de que creas en Dios o no creas, estos acontecimientos van a venir. Amén. Nadie va a impedir, hermanos, que los acontecimientos que están escritos en su palabra acontezcan. Si yo, teniendo este conocimiento que tengo, y tienen algunos cristianos, estuviera lejos de Dios, quiero deciros que no dormiría tranquilo. Estaría muerto de miedo, hermanos, porque no me estoy jugando mis posesiones, no me estoy jugando la ruina económica, estoy jugando con mi futuro eterno. Amén. Por tanto, queridos hermanos, quiero deciros que el mismo empeño que ponemos en preparar nuestra vida terrenal, que preparamos nuestro futuro aquí en la tierra como si fuéramos a vivir toda la vida. Buenas casas, que está bien eso, buenos coches, que también está bien. Y a veces, hermanos, compramos una casa y decimos, bueno, la pagamos en 30 años a 500 euros al mes, sin saber si vamos a vivir esos 30 años. Quiero decirte, el mismo empeño que tienes en preparar tu vida terrenal, que es temporal, que también prepares tu vida eterna, que es así, es por los siglos de los siglos. Hermanos, es la gran tribulación. La Biblia dice que los seres humanos pedirán la muerte y la muerte huirá de ellos. La muerte escapará. No me digas cómo lo harán. Algunos me han dicho, pero Rafa, ¿habrá gente que se suicide y no muera? Mira, no lo sé, pero la Biblia dice que la muerte huirá. ¿Habrá gente que se tire de un 6º piso y no se mate? Mira, no lo sé, pero la muerte huirá. Yo no sé si tú quieres vivir esa experiencia, pero quiero decirte que Jesús está tendiéndote su mano hoy. Amén. Y como ha dicho Fernando Navarro, Él, como un buen padre, quiere librarnos de aquel tiempo de tanta angustia, tanta mortandad y tanta tribulación que viene sobre la tierra. No quisiera ser muy canso, pero voy a deciros algunas expresiones que habla del libro de Apocalipsis, de por qué se llama gran tribulación. En aquel tiempo todo será grande. Satanás se manifestará con gran poder. Vendrán grandes enfermedades, grandes mortandades. Pero quiero deciros algunos versículos. Apocalipsis 12:12 dice la palabra de Dios que el diablo descenderá con gran ira, porque es la gran tribulación, y no puede venir con ira, vendrá con gran ira. Y digo yo, hermanos, si el diablo ahora es cruel y es malo y no se ha manifestado con gran ira, ¿qué será en aquel momento cuando se manifieste con gran ira? Válgame Dios. Cuando yo predico del diablo, que no lo hago mucho porque prefiero hablar de Dios, Amén. yo siempre digo que el diablo es tan cruel, cuando tú pienses en el diablo, piensa que es lo contrario de Dios. Dios es amor, el diablo es odio. Dios es todopoderoso, el diablo no lo es. Dios es misericordia, Satanás es cruel. Él es tan cruel que cuando tú tienes una herida no te la va a sanar, te mete el dedo en la herida. Y si te ve caído no te levanta, te va a pisar más todavía. Eso es ahora. Imagínate en el día de la gran tribulación, cuando Él se manifieste con gran ira, dice Apocalipsis 12:12. La bestia, dice Apocalipsis 13:13, hará grandes señales. Y mira, me ha chocado mucho cuando yo estudié un poquito sobre Apocalipsis, ¿por qué se habla tanto de grandes señales, grande ira, grandes piedras que caerán? Porque será la gran tribulación, y allí lo que pase no serán cosas pequeñas, serán cosas que cedan a todo conocimiento y que serán más grandes de lo normal. Y dice la palabra que la bestia hará grandes señales, Apocalipsis 13:13. Quiero ser rápido. La Biblia dice que una gran voz hablará desde el cielo, desde el templo que está en el cielo, Apocalipsis 16:1. ¿Y por qué, hermanos, habrá una gran voz que hable desde el cielo? Porque si Satanás se manifiesta con grandes señales
y se manifiesta con grande ira, pues Dios, que es más grande que Satanás, también se tiene que manifestar con grandes voces y de una manera grande, para que el poder de Dios y la voz de Dios exceda a toda la grandeza que Satanás quiere expresar. Entonces quiero deciros que será un tiempo de gran tribulación, pero que por más grandes cosas que Satanás haga, Dios es más grande que Satanás y hará más grandes cosas para poder atraer al hombre todavía al arrepentimiento. Amén. Amén. Queridos hermanos, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 1, que una gran voz hablará desde el cielo. También dice Apocalipsis 16 y 18, que habrá grandes terremotos, como jamás se han visto en la tierra. Eugenio ha estado hablando acerca de las catástrofes, el huracán Irma, y todo lo que hemos visto estos días. El terremoto que ha habido en México, creo que ha sido el más grande que ha habido en Latinoamérica. Pues la Biblia dice que en aquel día habrá un terremoto tan grande que jamás el hombre habrá sufrido en la tierra. Dice la Biblia también en Apocalipsis 16, 21, que caerán granizos, grandes granizos, sobre el mar y también sobre los hombres. Hermanos, ¿por qué estoy diciendo de grandes granizos, grande ira? Para expresaros que en aquel tiempo todo será grande. No habrá nada pequeño, habrá grandes sufrimientos, grandes enfermedades, grandes mortandades. Y dice la Biblia, hermanos, que un ángel arrojará una gran piedra al mar. Capítulo 18, versículo 21 de Apocalipsis. Y para terminar, hermanos, ángeles hablarán a gran voz. Apocalipsis 19, 7. Y para terminar, este tiempo será un tiempo de gran tribulación, porque la tierra sufrirá un estallido de furia sin precedentes. Los hombres jamás habrán visto ni experimentado un estallido de tanta furia como el que se experimentará en aquel momento. Esto lo llevarán a cabo los anticristianos. La palabra anticristo significa uno que se levanta contra Cristo o contra todo lo que sea objeto de culto. Y ahí estará el anticristo levantándose contra todo, hermanos, lo que se refiera a Dios o contra todo lo que huela a Dios. Adiós. Para terminar, queridos hermanos, 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 10, todo esto será dirigido por un personaje llamado el hombre de pecado. Pero quiero terminar con una nota que dice el libro de Apocalipsis, que cuando el hombre de pecado se manifieste, el Señor lo matará con el espíritu de su boca, que es la palabra, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Y queridos hermanos, el espíritu de su boca es la palabra. Y quiero terminarte con esta nota. La Biblia dice, hermanos, que Dios es luz. Si Dios tiene poder para destruir a Satanás solo con el resplandor, ¿qué será cuando Dios se manifieste con plena luz? Quiero decirte que un destello de Dios es capaz de destruir al anticristo. Así que, queridos hermanos, no os canso más. Para mí ha sido un placer participar en este programa tan bendecido. Y quiero deciros que en la gran tribulación todo será grande. Se le llama la gran tribulación porque nunca jamás ha habido un periodo de tanto sufrimiento como este. Muchas gracias, hermanos, por vuestra invitación y espero haber estado por lo menos a la mini altura de lo que me estáis preguntando. Amén, amén. Pues agradecerte a ti, hermano Rafa, tu intervención y con la claridad y documentación bíblica con la que nos has hablado, la cual creo que todos hemos recibido. Que el Señor te bendiga mucho y paz y bendición para ti y para los tuyos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios os bendiga, hermanos. Somos conscientes, yo soy consciente que estos siervos del Señor, estos hombres, Cisco, pues tienen como tú capacidad para desarrollar estos temas. Yo ya les he llamado antes, previamente, para decirles a cada uno pues que tenían un espacio, pero claro, cuando ellos desarrollan, yo lo entiendo, desarrollan de una manera que tienen necesidad de usar tiempo, y a mí me gustaría que tuvierais todo el tiempo del mundo para poder, pero por lástima nuestra es que el tiempo va en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque es una hora avanzada, la gente, y claro, tampoco lo que no queremos es que se desconecten gente, sino que se vayan conectando más personas. Más o menos la audiencia, ¿cómo va?
180 personas nos están viendo. Así que a los que vienen siguiendo después, me sabe mal, pero tenemos que tomar un poco el tiempo que yo os he dicho, porque si no es que se nos va a hacer pensar que vamos con 2 y me quedan todavía 7 más. Es decir, si no vamos un poquito abreviados se nos va a ser muy difícil. Somos conscientes todo el grupo que no es que sois nada, no, es que el tiempo que tenéis es el tiempo que necesitáis, pero nosotros también vamos en contratiempo. Así que el siguiente hermano que vamos a llamar es nuestro hermano Miguel Palacios. Claro, hay preguntas, tenemos preguntas que después tenemos que hacer. ¿Está, Pedro? El público dice que no miren la hora. Que no miremos la hora, el público dice. Lo que pasa es que el público no sabe la calor que está haciendo aquí. Cisco, nuestro hermano Cisco, mire, los ojos ya los tiene pequeñitos. No, estoy bien. Estás bien, estás disfrutando. Hay hermanos que están ahí, que saben que se ve la cabeza, los pelos. Por favor, tírate para atrás, que se te ve para atrás. Que dicen que se tiene que levantar a las 5 de la mañana. Es que aquí en la iglesia hay un montón de gente que nos está siguiendo aquí en la iglesia, que están aquí. A ver si contesta nuestro hermano Miguel Palacios. Bueno, si no contesta, tomamos otro, ¿no, Frank? Claro. Vale. Hay que pasarlo porque si no entiendo. Vale, corta. Vamos a tomar a otro. Si me contesta el hermano habrá tenido algún contratiempo. Claro, el problema es que yo tengo las preguntas muy sujetas a un tema, ¿vale? Pero bueno, vamos a tratar otro tema. Vamos a llamar a nuestro hermano Juan desde Murcia. Nuestro hermano Juan, lo conocen los hermanos. Yo es que no me gusta decir los nombres, pero él se llama Juan y creo que lo conocen desde Murcia, es su nombre también. Que es muy tarde ya. No. Sí. Buenas noches, hermano Juan. Buenas noches. ¿Qué tal, hombre? Dios? Que Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, hombre, Eugenio y los hermanos. Muy bien. Estamos contentos de tenerte aquí con nosotros y que esta noche participes en este programa. Muy bien. Para nosotros es un privilegio poder contar contigo y con todos los hermanos que estamos contando. No sé si estás siguiendo el programa, si lo estás viendo. Bueno, la verdad es que, hermano, no tengo el Facebook. Vale, no tienes el Facebook. Bueno. Yo que no estoy conectado al Facebook, pero nada, hermano. Si he estado en un sitio, en una iglesia, que he venido a una media hora y un hermano ha conectado y sí he llegado a ver que estabas con unos hermanos. Amén. ¿Vale? Con el Cisco y estabas ahí y ya me he venido. Vale, te explico. Ya te hemos llamado antes a la tarde para explicarte un poquito la temática del programa. Muy bien. Viene ya. Y ya te da más o menos, os he dado un poquito lo sepa. Yo sé que el tiempo que os doy es corto, porque la explicación que necesitáis es mucha. Pero claro, como sois muchos, a poco tiempo que cada uno os tiréis, suma mucho, ¿vale? Así que la pregunta es la siguiente. ¿Preparado, Juan? Muy bien, hombre. Vale, ahí va la pregunta, ¿vale? La pregunta es la siguiente. Explícanos cuál será el sufrimiento de los que sean lanzados al lago de fuego, que esto significa en la Biblia la segunda muerte. Exactamente, lleva razón, significa la segunda muerte. Bueno, quiero decir en un principio que esto realmente es un tema que ignora mucha gente. Otros sencillamente no lo creen, otros se imaginan la clásica caricatura del dibujo de la olla hirviendo en fuego con ese personaje del diablo con el tenedor en la mano, que suena como un tanto de humor. Y todo esto de alguna forma contribuye negativamente para que las personas que están en tinieblas sigan viviendo en la vanidad de su mente y es la ignorancia con respecto a lo que es el infierno,
conforme nos enseña la Biblia, es decir, la palabra de Dios. Quiero decir que el sufrimiento en el infierno es algo que de alguna manera molesta a mucha gente, es decir, suena agresivo para la gente, y es un concepto difícil de comprender cómo un ser amable, como un Dios amoroso, como un Dios misericordioso puede permitir eso. Pero bueno, sujetándonos y ciñéndonos a la Escritura y a la palabra de Dios, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Luego, el pecado tiene unos perjuicios, tiene una repercusión, y entre otras consecuencias importantes de lo que el pecado acarrea primordialmente es el infierno eterno. Lo que nos dice la Biblia en Apocalipsis 20:14, que precisamente es la pregunta que me ha formulado, ¿no? Que dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y exactamente, esta es, declara la Biblia, es la segunda, o la muerte segunda. Tenemos que entender algo importante, y es que en la Biblia la palabra muerte no quiere decir aniquilación, para que lo entiendan los oyentes, donde todo se ha acabado, donde todo termina, porque alguien dice, bueno, muerte, ahí se acaba todo. No, sino que la palabra muerte, en el término bíblico, está significando siempre separación. Por ello, entendemos, sabemos que hay tres clases de muerte. Está la muerte física, que es una separación, la separación del alma y el cuerpo, es decir, la desintegración del cuerpo. Luego tenemos la muerte espiritual, que es también otra separación, la separación del espíritu de la persona de la presencia de Dios, que son los que no tienen la vida espiritual. Y luego está la muerte eterna, que es también una separación, la separación del alma, cuerpo y espíritu de la presencia de Dios para una eternidad, que bíblicamente hablando se denomina como condenación, muerte eterna, y también llamada la segunda muerte. Ahora bien, partiendo de esta base y para entrar más en la pregunta que me ha formulado, quiero decir a los oyentes que el sufrimiento en el infierno es verdaderamente una realidad. Es una realidad. El castigo de los malvados en el infierno es tan eterno como la dicha de los justos que van al cielo. El castigo para los muertos impíos en el infierno se describe a través de la Escritura como con varias expresiones, ¿no? Como el fuego que nunca se apaga, como vergüenza y confusión perpetua, como un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, como un lugar de tormento y llama. La Biblia también sigue describiendo como un lugar de eterna perdición, como un tormento con fuego y azufre, donde el humo de su tormento sube, como un lago de azufre, donde los impíos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, el sufrimiento del infierno será un tormento terrible y horroroso, será un lamento y una angustia permanente, y será un llanto y crujir de dientes, queriendo salir de ese lugar y no poder por toda una eternidad. A ver, hay que... una pregunta. Sí, que hombre, tengo que hacerte, perdona que te interrumpa, pero es, sí, que es una pregunta que tengo que hacerla para que de esa forma los radioyentes entiendan. A ver, basándonos en lo que nos estás diciendo, en todo lo que nos estás explicando, es decir, entonces esa doctrina que se creó, no sé en qué momento de la historia de la Iglesia primitiva, donde cuando se fusionó la Iglesia con el catolicismo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y se creó una doctrina que se llama la doctrina del purgatorio. Sí. Conoces, usted debe conocer esta doctrina, ¿vale? Es decir, esa doctrina se creó en un fin de que decir, si la gente que merecía el infierno, pero que quizás no, pues pero que no merecían el cielo, que estuvieran un tiempo en el purgatorio y después podrían ser así, digamos, purgada su culpa para poder ir al cielo. Eso no existe. No existe, de acuerdo con la enciclopedia católica, el purgatorio es un lugar o condición, según la has dicho bien, la Iglesia Católica Apostólica Romana, es un lugar o condición temporal de castigo para aquellos que, dejando esta vida en la gracia de Dios, no se encuentran libres de pecado. Es un lugar donde va el alma, supuestamente, según la creencia de esta falsa doctrina, donde va el alma cristiana después de la muerte para purificarse
de pecados que no han sido totalmente pagados durante su vida. Ahora, esta es la pregunta, ¿está esta doctrina del purgatorio de acuerdo con la Biblia, como bien me estás diciendo? Respuesta, absolutamente no está de acuerdo. Amén. No está de acuerdo. Ahora, Jesús murió para pagar la pena por nuestros pecados. Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Luego entonces, hermano Eugenio y oyentes que están escuchando, decir que debemos expiar nuestros pecados mediante la purificación del purgatorio es negar la suficiencia del sacrificio expiatorio de Jesús. Luego la idea de que debemos sufrir por nuestros pecados después de la muerte es contraria a todo lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Amén. ¿Vale? Es lo que puedo Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Amén, Juan, de verdad que, mira, todos los que estamos aquí estamos disfrutando de la manera en que estáis interviniendo todos. Ha quedado bien claro a los radioyentes, el sufrimiento del infierno es irrevocable. Es decir, una vez que se entre, ya no se sale. Claro, hay unas características importantes del sufrimiento del infierno bíblicamente hablando. Primera, será un sufrimiento eterno. Segundo, habrá conciencia, es decir, la persona será consciente. Tercero, reconocerán que Dios es justo. ¿Qué quiere decir eso? Que sabrán que su castigo es justo y que solo ellos son culpables. Nunca podrán culpar a Dios. Y cuarto, y por último, que es lo más terrible de todo, es que estarán separados de Dios para una eternidad. Amén. Separados de Dios, porque les acontecerá lo que les está aconteciendo actualmente a los ángeles que pecaron y se rebelaron contra Él, que no hay para ellos oportunidad. Lo dice el apóstol San Pedro, dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Cuando salgan, saldrán como leones para que la ira de Dios sea derramada sobre un mundo incrédulo, ¿no? Entonces, que nunca nos olvidemos que el término muerte en la Biblia no significa aniquilación, sino separación. Luego hay un infierno de sufrimiento, un lugar de tormento, y hay un lugar, ¿verdad?, de un perjuicio tremendo para aquellos que han rechazado conscientemente la gracia salvífica que hoy se les está ofreciendo, ¿verdad?, al pecador. Gloria al Señor. Amén, 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 amén. Que Dios te bendiga mucho, Yo Juan. lo que sí quisiera añadir un poquito es decir a todos los que me están oyendo, si hay alguna persona que no tiene al Señor en su corazón, decirle que la vida son pocos días en comparación con lo que nos espera, ¿vale? Nos espera una eternidad, tanto gente que conoce al Señor como los que no lo conocen realmente, porque el hombre, que no se olvide nunca, el ser humano es eterno, el alma es eterna. Y yo pregunto, y quiero dejar esta pregunta en el aire, ¿verdad? Y nunca mejor dicho, porque estamos de alguna forma en el aire escuchando varias personas. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Pero bueno, alabamos a Dios, alabamos a Dios, hermano, porque a través de Jesucristo podemos escapar de ese destino eterno que es el sufrimiento en el infierno. Para quien lo quiera, los que tienen a Cristo Jesús serán librados de esa ira venidera. Amén. Que Dios te bendiga mucho, Juan. Un aplauso para Dios por toda la intervención. Y bendiciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Bueno, quisiera decir algo, hacer énfasis un poquito, descansamos un momento. Cisco, ahí están otros siervos de Dios que está Balín, Antonio está por ahí, que es pianista de la iglesia, hay mucha gente por fuera. Mirad, os hablo como pastor de la iglesia que estamos aquí, como amigos de los que estamos aquí, respetando las canas, respetando a nuestro hermano Cisco y a todo. Cisco, sería esta noche para que todos los que están escuchando este programa, al terminar, o estuviéramos en nuestra casa cuando vayamos, o los que ya están en sus casas, doblar sus rodillas y empezar a clamar con ruegos y súplicas, pidiéndole a Dios, Señor, no mirando un egoísmo personal, pero sí la verdad, Señor, comienza
hablar a aquellos familiares míos que todavía no te conocen. Aquellos familiares que todavía, Señor, no te tienen, o aquellos que te tuvieron, pero prefirieron el mundo y hoy viven entre tinieblas. Señor, que tu palabra les alcance y luego alcance este mundo perdido, indiferentemente de si son amigos o no míos, si los conozco o no. Fran, seamos sinceros. Pedro, Tabalín, seamos sinceros. Félix, el pastor, es un problema. Pedro, no sé si estamos dándonos cuenta. Cisco ha dicho, por desgracia y con pesar en su corazón, no sé si la totalidad de la iglesia será salva. Ojalá, decía él, que seamos salvos todos. Pero qué lástima que haya gente en nuestras iglesias que por no recibir esta palabra estén vagando en su vida. Pero bueno, pido a Dios que esta noche entendáis esta palabra, que no es una palabra para reírnos ni para estar así, es una palabra para comprender la importancia que se está predicando. Cristo viene ya. Amén. Y esa es la gran verdad. Amén, amén. Escapa por tu vida, corre por tu vida. Aleluya. Corre, busca la salvación de tu casa, de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, de tu compañera, de tu familia. No permitas que el pecado, el mundo y el diablo y la carne nos engañe. Levanta bandera de guerra en tu casa, guerra contra el pecado, guerra contra la mundanalidad, guerra para proclamar que Jesucristo es nuestro Rey. Amén. Perdonadme que me ponga un poco así, pero es que es la importancia de este programa. Seguimos. Vamos a dejar a nuestro hermano Miguel Palacios un poco ahora, pero bueno, si está, podemos conectar con él, a ver si está. ¿Cuánta gente tenemos conectada? 160 personas. Estamos cansados ya, ¿eh? La hora es las 12. Llevamos 2 horas de programa. A ver si nuestro hermano Miguel... Sí, buenas noches. Buenas noches, hermano Miguel. Que Dios te bendiga mucho. Buenas noches a todos y enhorabuena por esta trompeta que estáis haciendo sonar en esta noche, donde hace tanta falta que suene para que la iglesia despierte y las almas también despierten de que hay un sonido que se oye pronto, que son los pasos del Mesías acercando a cumplir toda la profecía bíblica. ¡Santo! Ya nos has hecho bien. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por la amabilidad de aceptar esta invitación. En nombre mío y en nombre de la iglesia y de los hermanos, de Cisco, de todos los que estamos aquí, gracias, de verdad, Miguel. Gracias por estas horas de la noche. Bueno, vamos a ir rápido. Ya has oído que tenemos el tiempo, vamos muy medidos, pero bueno, usa el tiempo que necesites. La pregunta es la siguiente. Sé que es un poco de las preguntas más complicadas que he hecho en esta noche, va a ser la tuya. Así que te pediría que con la mayor brevedad posible, pero sin dejarte nada, que expliques el pasaje de Mateo 24, que desgranes este capítulo 24, separándolo en 2 grupos. 1, los versos que atañan a la iglesia y a nivel mundial, y los versos que atañan única y exclusivamente al pueblo de Israel. Adelante, Miguel. Bien. Tú nada más que haces ponerme las cosas difíciles. Primero me pones lo más difícil, luego, pa' colmo, después de todos los maestros que han hablado, que llevo desde las 10:15 pegado al móvil, pues tú figúrate. Pero bueno, he estado el día dedicándolo a esto y bueno, cuando uno da lo que tiene, no se le puede pedir más. Bueno, pues como bien sabes... ¿Se ha cortado? ¿Se ha cortado? ¿Está sonando o no? Sí. Para. Su nombre sobre todo nombre, su nombre es Jesús de Nazaret.